Hola, yo no sé si me oís. Yo es que no te oía, Sara. No sé si me oyes tú a mí. Hoy, creo que no sé. Hola, Hola. Me te parece que no tenías se, quitado el audio y no te hemos oído. no se ha escuchado nada de lo que he dicho, ¿verdad? Nada, nada de Vale, nada. pues entonces volvemos a empezar. Bueno, No, pues tranquila, si no, si no bueno, pregunta y ya está, yo tengo las preguntas como y ya está. decía, hoy, nuestro programa de hoy, muchas gracias a todos y a todos por estar aquí. En nuestro programa de hoy, lo que vamos a hacer, en primer lugar, como ya sabéis, este es un homenaje, un programa homenaje a todas las que luchan por la defensa de la sanidad en las calles. Y vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, con un tema de actualidad que nos tiene a algunas bastante preocupadas, que es la sanción que han propuesto para la médica Mar Noguerol, una médica que lleva 25 años atendiendo a sus pacientes en el centro de Cuzco de Fuenlabrada y también 25 años en las calles, es una de las caras visibles de la Marea Blanca y ha sido una de las protagonistas de la lucha por la atención primaria durante la pandemia y hoy se enfrenta a un expediente sancionador. Queremos que nos cuente lo que ha pasado y para ello contaremos con ella unos minutitos y agradezco mucho que esté aquí. Y luego, después, también vamos a hablar sobre un tema de actualidad. Como ya sabéis, el Consejo de Ministros acaba de aprobar una nueva ley de equidad que tiene que pasar ahora al Congreso, una nueva ley de equidad sanitaria. Vamos a hablar, por tanto, vamos a hacer una mesa sobre privatización sanitaria, en la cual vamos a repasar los antecedentes de la privatización sanitaria en nuestro país, para lo que vamos a contar con Juan Antonio Gómez Liébana, que es miembro de la Coordinadora Antiprivatización Sanitaria, y también vamos a contar con Marciano Sánchez Bale, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que nos va a hablar un poco de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Y también vamos a hablar con Eduardo Zafra, que es integrante de la Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud del País Valenciano, que nos va a explicar la situación en Valencia, donde se han conseguido algunos logros. ¿Vale? Este va a ser, en resumen, el programa de hoy. Y como ya digo, vamos a empezar con Mar, a quien tenemos aquí. Hola Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, Mar, te enfrentas a una sanción, un expediente de 10 meses por empleo y sueldo. Explícanos un poco quién te sanciona, por qué y qué piensas que hay detrás de esta sanción. Bueno, pues me sanciona la Dirección General de Recursos Humanos, es quien emite la sentencia, como yo le llamo, definitiva, en base a la instrucción de un expediente que se incoó por propuesta de la Gerencia de Atención Primaria, firmado por la gerente de Atención Primaria, a instancia, según va diciendo ella, de Recursos Humanos, o sea, de su otro gerente, que es el gerente adjunto de Gestión y Servicios Generales, Pedro J. Suárez. Entonces, bueno, pues esto parte de, o sea, los hechos de los que se me acusa parten de dos incidentes intrascendentes y relevantes, como hemos podido tener todos los equipos directivos de la Comunidad de Madrid, cuando en 2021, en plena cuarta ola, de repente de la noche a la mañana nos cambian las normas de contratación y vivimos un limbo de varios meses hasta que en noviembre nos mandan un procedimiento donde ya se ratifica todo lo que se venía haciendo previamente. Entonces hay dos enfrentamientos míos. Yo soy una persona que no me callo, que soy muy vehemente, que además defiendo a todos los colectivos de mi equipo como directora y defiendo a quien haga falta en cualquier momento. O sea, que yo he tenido muchas con ellos y les he mandado muchos correos, o sea que en fin. Entonces, pues en base a esos incidentes, yo me entero, uno es en abril y otro es en junio, me entero de que este señor, Pedro J. Suárez, pues va diciendo que desde que han cambiado las normas de contratación en las bajas cortas y mandan ellos los suplentes de bolsa desde el primer día y tal, que han descendido las contrataciones un 30% y que eso quiere decir que no hacían falta, y el problema es que así directoras como Mar Noguerol pues no pueden colocar a sus hijas. Eso fue diciendo este señor en una reunión con las organizaciones sindicales. Porque en los incidentes estaba implicada una de mis hijas, que son suplentes habituales de bolsa, como muchísimos otros allegados, familiares o no familiares. O sea, el único requisito para las suplencias es estar inscrito en la bolsa.
de trabajo y el único requisito para la contratación es que le firme el contrato el servicio de contratación, porque los directores y los equipos directivos no firmamos contratos y no contratamos, solamente buscamos y proponemos suplentes, que los tenemos que estar haciendo continuamente, porque si no, no se podrían abrir los centros de salud, porque la bolsa y los servicios de contratación de recursos humanos son totalmente ineficientes y lejos de ayudar, lo que hacen en muchas ocasiones es poner zancadillas. Entonces, bueno, pues yo le contesté a este señor, le exigí una respuesta por correo, una rectificación, que nunca me contestó, se lo requerí 2 veces y luego se lo requerí cuando llegó la otra gran idea estrella de su gerencia, que fue el intentar limitar las suplencias médicas a que faltara más del 25% de la plantilla médica. Ante eso, pues todos los directores nos rebelamos, los directores de centro. Hubo reuniones con ellos, con la gerencia muy duras, yo le increpé a este señor también y le pedí también hay una rectificación y una explicación de lo que había ido diciendo, calumniándome ante las organizaciones sindicales. Y entonces, pues, luego vino ya, cuando exigimos todos los directores, 202 directores, nos unimos para exigir que renovaran los contratos COVID, que iban a echar a la calle a 11.000 y pico profesionales de la sanidad, entre ellos 700 médicos, cuando estábamos en los centros de salud, que nos iba a dar algo, o sea, que ahí llegó la sexta ola, que fue terrible para atención primaria, y luego pues sacamos también otra carta contestando a las declaraciones de la presidenta de la comunidad, donde decía que los centros de salud no arrimábamos el hombro, que se colgaban los teléfonos, que desaparecían los médicos, y entonces también hicimos una carta de todos los directores en diciembre. Y esas cartas se mandaron todas desde el buzón desde el mail de dirección de mi centro de salud. Las mandé yo en representación de los 202 directores. Y bueno, pues supongo que un incidente de estos que tienen en los cajones guardados para sacar cuando les interese, pues lo sacaron, porque al mes me llegó el expediente. Y eso ha sido lo que ha pasado sintéticamente. No sé si quieres que explique algo más. A ver, este expediente implica que no solo que dejas de ser directora del centro, sino que dejas de ser médica de familia del centro. ¿Cómo se puede entender que por decisiones administrativas te suspendan también en tu labor facultativa? A ver, lo primero que no se puede entender es que te sancionen por una falta inexistente porque no contratas a nadie. Y anden diciendo porque el cargo es realizar las coberturas de las incapacidades temporales en un elevado porcentaje con las personas que yo elijo. Cuando estamos hablando de 2 incidentes que serían 2 días que representan un 0,1 por 1000 de las suplencias por bajas que pueda haber en el centro de salud Cuzco. Entonces, eso ya es lo primero que no se entiende. Y que te acusen de falta grave cuando no está entre tus facultades, etcétera. Encima, en los momentos en los que estábamos, de altísima presión. Pero ya es que lo que nadie puede comprender, y bueno, y eso no se comprende el por qué, si yo he cometido esas faltas y he perdido su confianza, ¿por qué no me cesan? Y me someten a la tortura de un expediente. Han buscado un castigo ejemplar. Entonces, ya lo que no se entiende desde ningún punto de vista es que si de lo que consta el expediente es del relato de mis faltas como directora del centro, me sancionen como médico de familia. O sea, apartarme de mi consulta, que llevo en ella 25 años, que están mis pacientes que se suben por las paredes y que el viernes estuvimos allí en Cuzco, hubo una concentración multitudinaria y todos los días en el centro la gente está firmando, la gente te apoyamos, conocen el tema perfectamente. Todos los compañeros de mi centro llevan ya 2 escritos diciendo que apoyan íntegramente toda mi gestión. O sea, y que en el tiempo que llevo ahí he demostrado de sobra mi integridad profesional y el desempeño adecuado. O sea, todos los compañeros de mi centro y los pacientes igualmente. Entonces, ¿por qué me tienen a mí que privar de mis pacientes? Encima, a mí me queda poco tiempo para la jubilación. O sea, de poder realizar la profesión a la que he dedicado toda mi vida, y a mis compañeros privarles de mí, tal como estamos, que no hay médicos ni debajo de las piedras. O sea, a tal punto han perdido los principios y la moral y cualquier cosa que se le pueda asemejar, que son capaces de prescindir de un médico
durante 10 meses y además hacerme perder mi puesto de trabajo donde llevo 25 años y tenerme que ir a buscar consulta por algún sitio de la Comunidad de Madrid. O sea, es un castigo especialmente punitivo. Yo creo que hay un trasfondo detrás acumulado contra mí clarísimo. O sea, yo llevo años siendo una voz y una cara de la denuncia de la situación de la atención primaria y de la sanidad pública, por supuesto, pero muy de denuncia de la situación de la atención primaria, y entonces esto pues no les gusta, escuece en todos los foros en que yo estoy. Continuamente estamos reivindicando el dar una atención sanitaria de calidad, universal, pública, cuidando a los profesionales, apostando por la dignidad profesional, por el trabajo en equipo. Y esta gente es que gobierna y gestiona desde la imposición y la arrogancia. Y entonces se ve claramente en este estilo que han utilizado para... Esto ya no es ni siquiera un caso de maltrato profesional, es un caso, como yo digo, de tortura al profesional, porque se pasa muy mal, porque además te das cuenta de que un expediente no es un juicio, o sea, no se considera nada de lo que aportas, no se te conceden los testigos, yo había pedido un montón de testigos, todos denegados, o sea, es un instrumento para imponerte un castigo predeterminado. Y este castigo pues tenía que ser un castigo ejemplar, que fuera pues especialmente duro, punitivo, para que todos los profesionales digan, joder, si castigan de esta manera a Mar Noguerol, aquí pues ¿qué me pueden hacer a mí? O sea, si a esta persona que es conocida, que tal y cual, van a por ella de esta manera tan tremenda, o sea, los directores, de hecho, en general, pues hay una alarma tremenda, ¿no?, al respecto, porque, o sea, que cualquier cosa que tú puedas, que todos los días estamos pues tomando decisiones, porque es que encima la vivencia como director es que te arriesgas doblemente, porque encima en tu trabajo como médica pues sufres continuas interrupciones, trabajas con mucha mayor inseguridad, o sea, en la atención al paciente tienes que dedicar, porque esto no es, o sea, esto es 24 horas los 7 días de la semana, o sea, y entonces por cualquier cosa, cualquier decisión que yo tome tonta puede ser motivo de un expediente donde se carguen mi carrera profesional y mi vida. Entonces, bueno, pues es tremendo esto. Sí, porque Mar, una de las cosas que más, bueno, que más llama la atención es que este expediente implica 10 meses sin empleo y sueldo y que luego perderías tu lugar, no volverías al centro de salud en el que llevas 25 años trabajando. Bueno, al parecer, o según cuentan desde la plataforma de centros de salud, este modus operandi no es nuevo. Después de la marea blanca, de nuevo la Comunidad de Madrid realizó una caza de brujas y también hubo sanciones entre directores de centros de salud, ¿no? Sí, en 2014, después de la marea blanca, que se inició en noviembre de 2012, y bueno, cuando ya se consiguió parar el regalo este de los hospitales de Esperanza Aguirre que le hacían a cualquier empresa que pasara por allí, pues a unos directores de centro, dos de ellos, o sea, cesaron a 3 directores de centro, pero 2 de ellos eran de las personas más significadas en la marea blanca, porque en atención primaria se respondió a través de una plataforma de equipos directivos y representantes de centros de salud. Entonces, pues Paulino Cubero y Maribel Giraldez eran miembros de esa plataforma destacados. Y entonces, bueno, achacándoles, o sea, también con una cosa insólita que hicieron, que fue del presupuesto que nosotros tenemos que manejar para cubrir estas suplencias sobrevenidas, cortas, inesperadas, permisos vacacionales, que aunque los contratos los haga los servicios de contratación, pero corren a cargo del presupuesto de los centros. Y nosotros también tenemos que hacer una gestión eficiente. Y a estos, pues bueno, pues en 2013 de repente nos bajaron en todos los centros ese presupuesto a una cuarta parte. Y entonces, pues nada, acusándoles de que habían consumido más de 4 veces más o el 400% del presupuesto asignado, pues les cesaron. Entonces a ellos fue directamente cese, les desestimaron el recurso de alzada y bueno, pues claro, ese había sido el modus operandi. Ahora han dado un salto cualitativo más que es, no, el expediente. O sea, que además ellos me pedían falta muy grave. O sea, que es que era la separación definitiva del servicio. O sea, querían eliminarme como médico. Ahora están exculpándose
porque claro, cuando se les requirió por parte de los directores en esa última reunión con ellos, ese consejo de gestión, dijeron que no afectaría a mi ejercicio como médico, mintieron descaradamente, o si no, no saben lo que se traen entre manos. O sea, una gerencia que está dirigiendo atención primaria y que no sabe que a sus directores, que luego bien que nos dicen, ¡ay, es que tenéis que ser parte de la organización y sois gerencia! Vamos, venga. Entonces, que no sepas ni siquiera que si expedientan o sancionan a un director de centro, lo van a ejercer sobre su condición de médico, o lo sepas y mientas descaradamente, pues en fin, es que es tremendo el tema. Bueno, Mar, pues yo te quería dar las gracias por haber estado hoy aquí, todo nuestro apoyo, ¿vale? Y nada, esperemos que esto quede en un susto y que sepan o que quede patente que a la comunidad sanitaria no les va a coger con los brazos nunca caídos este tipo de Sí, de amenazas. hecho, comentaros que el día 29 vamos a llevar todas las firmas que se están recogiendo, que se han recogido por redes y presenciales en los centros, las vamos a llevar a Sagasta, que es donde está la sede de Recursos Humanos, el día 29 a las 11 de la mañana. Ahí es la segunda estación de esta lucha, que hasta donde tenga que llegar. Y muchísimas gracias por darme voz, por ofrecer vuestro espacio a esta lucha y por todo lo que hacéis en defensa de la sanidad pública, que es mucho. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mar. Bueno, por aquí veo comentarios, nos dicen, le dan ánimos a Mar y también nos dicen que voy a salir volando, me han pillado, sí, tengo el ventilador puesto, hace muchísimo calor, como ya sabéis, el calor no es compatible con la salud, ya sabéis lo que han pasado estos días por las calles de Madrid y bueno, lo voy a quitar un poco, pero al rato lo volveré a poner. Pues como os decía, después de haber hablado con Mar y mandarle todo nuestro apoyo, vamos a ir con otro tema, que es el tema de la privatización sanitaria. Como os comentaba antes, el Consejo de Ministras acaba de aprobar una nueva ley de cohesión de acceso al sistema sanitario y entre sus objetivos, o al menos entre los objetivos que se planteó el Gobierno de coalición, estaba blindar la sanidad pública y evitar las privatizaciones. Bueno, hoy sabemos que hay una controversia dentro del Gobierno de coalición. Unidas Podemos alega que no va a ser así, que la nueva ley va a dejar abierta la puerta a nuevas privatizaciones, aunque sea de carácter excepcional, pero que por esa puerta pueden colarse todas las demás. Entonces vamos a hablar un poco, para hablar de este tema, primero vamos a hablar sobre los antecedentes de la privatización sanitaria en el Estado español. Para ello contamos con un grande, Juan Antonio Gómez Llémana, que es miembro de la Coordinadora Antiprivatización Sanitaria. Hola, Antonio, buenas tardes. Hola, Sara, y a todos los oyentes. ¿Qué tal estáis? Bueno, Antonio, yo quería que nos contaras un poco de dónde viene la privatización sanitaria en nuestro Estado, cómo comienza, qué partidos la avalan y luego, si quieres, vamos un poco hablando, ¿vale? Vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, solidarizarme con la compañera que ha sido sancionada. Y bueno, la lucha es lo que hay que continuar haciendo y recordar que estamos recogiendo un poco los resultados de todo lo que ha ido ocurriendo en las últimas décadas en la Comunidad de Madrid. No es nada nuevo. Ellos siempre van a estar actuando contra la gente que luche en defensa del sistema sanitario público. Bueno, yo quería hacer un breve recorrido sobre el proceso de privatización porque muchas veces cuando salimos a la calle en movilizaciones la gente se indigna porque dice que el proceso de que la privatización es ilegal, etcétera. Y yo creo que lo que tenemos que tener claro es que todo lo que está ocurriendo en el Estado español, en las diferentes comunidades autónomas, en cuanto a procesos de privatización y de deterioro del sistema sanitario público, todo, absolutamente todo, es legal. Y ahí creemos que está el problema fundamental de lo que está ocurriendo. Yo empezaría hablando de que cuando salimos muchas veces en las movilizaciones, decimos que la sanidad es un derecho, pero realmente en la Constitución española lo que nos encontramos es que la protección de la salud no está incluida en los derechos fundamentales, como está el derecho de reunión o el derecho a la educación, sino que está incluida dentro de los principios rectores de la política social y económica. En cierto sentido es un nivel inferior. Hay otros países en el ámbito europeo que sí tienen incluido el derecho a la protección de la salud,
como un derecho fundamental. En el caso del Estado español no es así y eso va a explicar lo que ocurre con posterioridad. En el año 86 se aprobó la Ley General de Sanidad y los que ya tenemos cierta edad sabemos que hubo determinados borradores previos al texto definitivo donde se recogían elementos que luego no fueron aprobados. Aquí quiero recordar que en los primeros borradores de la Ley General de Sanidad se incluía la planificación estratégica del sector farmacéutico por parte del Estado y se incluían prestaciones en el caso de salud bucodental y salud mental de forma integral, que tenían un objetivo mucho más amplio del que llegaron al final. Tenemos que entender también que en el Estado español llegamos muy tarde a la constitución del Sistema Nacional de Salud. Daros cuenta que Nueva Zelanda tiene un Sistema Nacional de Salud similar al nuestro y se pone en marcha en el año 1938. Y dentro del ámbito europeo, en Gran Bretaña, Ken Loach lo explica muy bien en la película El espíritu del 45, esto no ocurre hasta el año 1948. O sea que aquí llegamos muchas décadas más tarde y en cierta forma se explica porque en aquel momento estábamos en una fase de expansión del capitalismo, con una situación con combustibles fósiles baratos, un capitalismo desarrollista que podía permitirse dedicar parte de los beneficios para cubrir la atención sanitaria de la población y también de toda la población, incluidos los sectores trabajadores. También hay que entender que al capitalismo le interesaba un sistema sanitario que mantuviera a los obreros sanos de cara a su incorporación a la cadena de trabajo. Y también hay que entender que en el 86 salíamos de una serie de luchas, sobre todo después de la muerte del dictador, unas luchas obreras autónomas, donde todavía no había sindicatos que estuvieran controlando las movilizaciones y las luchas, y en esos momentos los partidos en el gobierno tuvieron que ceder determinadas ventajas sociales, como puede ser, en el caso de Madrid, la lucha que hubo por el relojamiento de la población marginal y también el tema de la sanidad. O sea que entendemos que hay razones que explican por qué se crea un sistema nacional de salud en el Estado español, aunque sea tarde. Se crea mucho más tarde que en el resto de Europa y también nace amputada la Ley General de Sanidad porque determinados elementos que tenían que haber estado incluidos caen por presiones de la industria farmacéutica, de los colegios médicos y de otros actores determinados. Bueno, al final hay cosas positivas porque se introduce la atención primaria. Estábamos en un modelo, no sé si recordaréis, los médicos de cupo que pasaban consultas de 2 horas en los barrios, en locales inmundos, sin historia clínica, sin ningún medio, y se incorpora el modelo de atención primaria. Pero si nosotros miramos la aportación del Estado al desarrollo de la primaria, nos encontramos con que desde el inicio el Estado español, en los diferentes partidos que han gobernado en aquella época, nunca tuvieron un interés por desarrollar la atención primaria porque siempre estuvimos pilotando sobre un modelo hospitalcentrista. O sea, la atención primaria se desarrolla a golpes de luchas. Yo recuerdo que trabajaba en esa época en Vallecas, varios centros de Vallecas se abrieron por la presión de los vecinos que ocupaban la dirección provincial del INSALUD, en la calle Sagasta precisamente, y se encerraban allí y hasta que no conseguían un acuerdo con el director provincial de la época de que se abrían determinados centros, no salían del encierro. O sea que parte de la construcción de los centros de salud de la zona sur de Madrid, y supongo que en otras ciudades pudo ser similar, se debe a presiones y movilizaciones de los vecinos para exigir el desarrollo del modelo de atención primaria. Como he dicho, a nivel económico siempre el gasto en atención especializada superaba con creces al de atención primaria. Hay autores como Juan Simó que ha explicado que el gasto en atención especializada crece hasta un 68% más en términos reales que el gasto en atención primaria. Eso demuestra que ni siquiera en el momento en el que se crea la atención primaria hubo una apuesta decidida por este modelo. De cualquier forma, tenemos una atención primaria que siempre perdió la parte que no nos dejaron desarrollar y es la parte de promoción de la salud y de salud pública y de prevención. Esto lo digo porque hay muy pocos centros de salud que hayan desarrollado el diagnóstico de salud comunitario, que en el decreto de estructuras básicas está incluido y que exigía que los centros de salud elaboraran un diagnóstico de salud de su zona para saber de qué enfermaban y de qué fallecían su población. Esto no interesaba. Yo recuerdo que lo comenzamos a hacer en varios sitios de Vallecas y rápidamente las direcciones nos dijeron que no nos facilitaban más datos y que nos dedicáramos a ver pacientes, de forma que al final
lo que se convierte el modelo de atención primaria es en un modelo asistencialista puro y duro, en el cual la actuación sobre los determinantes y sobre los productores de enfermedad no se va a producir porque eso, en cierto sentido, colisiona con el sistema capitalista. No interesa. Ya Ivan Illich nos decía hace muchos años, hace décadas, que hacer prevención o hacer promoción de la salud era un hecho revolucionario dentro de un contexto capitalista. Y eso es lo que ocurre aquí, que nunca se pudo desarrollar un modelo integral de atención primaria porque no estuvieron interesados nunca las propias direcciones y los propios partidos políticos. De cualquier forma, fue positivo el desarrollo de la primaria porque no existía absolutamente nada, pero hubo dos elementos muy negativos en la Ley General de Sanidad, que son la incorporación del artículo 90, que es el que vincula a los conciertos privados. Recordaros que el artículo 90 de la Ley General de Sanidad lo que viene a decir es que los hospitales públicos podrán concertar actividad con centros privados siempre que hayan optimizado previamente los recursos públicos, o sea, de forma excepcional. Bueno, esto al final no es ninguna excepcionalidad. Lo que nos ha demostrado a lo largo de las décadas es que en estos momentos, los últimos datos que hemos podido ver, que creo que son del año 2020 o 2021, ya se dedican cerca de 9.000 millones de euros de un total de 80.000 millones de euros aproximadamente, se están dedicando a conciertos privados, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues hay hospitales, pongo un ejemplo, que tienen alta tecnología y que la están utilizando solamente en 7 horas, 8 horas por la mañana, por ejemplo. Y en el resto de los turnos no se utiliza porque ellos dicen que no tienen partida presupuestaria para contratar radiólogos o lo que haga falta. Curiosamente, esos hospitales están derivando a centros privados toda esa actividad que se podría hacer por la tarde y en vez de contratar a un radiólogo, que pueden ser 60.000 euros, por ejemplo, al año, pues se están haciendo conciertos con centros privados por valor de cientos de miles de euros, que es 7 o 8 veces más caro que lo que hubiera costado contratar a un radiólogo en el sector público. Con esto quiero decir que la excepcionalidad ya estaba expresada en el año 1986 en la Ley General de Sanidad, puesto que los conciertos se establecían como algo puntual. Y lo que hemos visto a lo largo del desarrollo de todos estos años es que no es algo puntual, sino que ha sido la forma de vaciar el sistema sanitario público, de forma que casi 1 de cada 7 euros o más incluso se está yendo a conciertos privados. Incluso hay comunidades autónomas como Cataluña que dedica el 25% de su gasto sanitario público a conciertos. Entonces, lo que iba a ser algo excepcional se ha convertido en algo habitual, ¿no? Y esto quiero enlazarlo con lo que ha aprobado el Gobierno central en la ley que has comentado, Sara. Y luego está el artículo 67 de la Ley General de Sanidad, que establece los convenios singulares, que es un modelo aplicado en diferentes territorios. En el caso de Andalucía, por ejemplo, recuerdo, está toda la situación de los hospitales Pascual, Sociedad Anónima, que era un artículo establecido para que cuando en una localidad no hubiera un hospital público se supone que excepcionalmente, concertar la atención sanitaria de la Seguridad Social con ese hospital privado, mientras el Estado o la comunidad autónoma construían el hospital que esos vecinos tenían que tener. Bueno, pues lo que ha ocurrido a lo largo de estas décadas es que se han establecido convenios singulares de forma indefinida, sin fecha límite, y no se han construido los hospitales públicos que debería haber en esas localidades. Y esto está ocurriendo en todo el Estado, en comunidades que han sido gobernadas por la izquierda y en comunidades que han sido gobernadas por la derecha. O sea, es un artículo con mucho juego que les permite hacer convenios de una forma absolutamente descarada para potenciar centros privados, ¿no? Entonces, estos son dos elementos que estaban incluidos en la Ley General de Sanidad. Tengo que recordar también que hubo cosas positivas que no se llegaron a desarrollar nunca, como ha sido el artículo 103, que es el que permite la dispensación de los medicamentos a los propios centros sanitarios, que es un artículo que prácticamente no se aplica. Nosotros entendemos que en estos momentos se podían utilizar las economías de escala y hacer compras centralizadas de los medicamentos más prescritos por los médicos del Sistema Nacional de Salud y luego dispensar los medicamentos en los propios centros, de forma que no hubiera que acudir necesariamente a las oficinas de farmacia, porque eso tiene unos costes añadidos. Eso permitiría, sobre un gasto de 20.000 millones de euros como mínimo en farmacia, ahorrar varios miles de millones de euros haciendo la dispensación y la compra centralizada por los propios centros y dedicar ese dinero a labores de prevención y de promoción de la salud. Bueno, eso nunca se desarrolló porque colisionamos con el lobby farmacéutico, ¿no? Y luego otro punto que no se desarrolló y que tenía 18 meses para ejecutarse es una disposición adicional que establecía que había que integrar en el Sistema Nacional de Salud
las redes paralelas, o sea, lo que es Muface, Mujejo y Elisas. Todo esto han pasado las décadas que han pasado y han pasado los gobiernos que han pasado y ninguno ha tenido a bien integrar las redes paralelas, que son, pues ya sabéis, personas que acuden a la sanidad privada y se lo estamos pagando con nuestros impuestos, y tenía que haber estado integrado dentro del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues esto tampoco se ha hecho, con lo cual, bueno, pues la ley al final es una ley absolutamente vacía. Si avanzamos un poco más, cuando estábamos luchando por el desarrollo de la atención primaria en muchas zonas del Estado, nos encontramos que, gobernando el PSOE, se elaboró el informe Abril, que bueno, se encargó por parte del Partido Socialista, Felipe González, un informe a Fernando Abril Martorell, que era un procurador de las Cortes franquistas, era director o presidente del Banco Central Hispano. Se le encarga hacer un informe porque se había soltado previamente el run-run entre todos los medios de desinformación de que el sistema sanitario era insostenible y que había que hacer algo porque si no nos quedábamos sin sistema sanitario. Esto era del año 91. O sea, os recuerdo que cada vez que oigamos que el sistema sanitario o que cualquier otro servicio público no se sostiene y van a actuar, es que van a meterle mano y van a intentar privatizar las partes rentables. Vienen por ahí todo. Bueno, lo que hace el informe Abril al final es unas recomendaciones, y lo que recomienda fundamentalmente, por sintetizar, es aprovechar los mecanismos de la empresa privada y huir del derecho administrativo. O sea, el derecho administrativo tiene ciertos controles, desde mi punto de vista pocos, pero ya pasar al derecho privado para gestionar el dinero público es disparar con la pólvora del rey. Y lo que recomendaba el informe Abril era pasar los centros públicos a gestión privada, separar la financiación de la prestación, etcétera, etcétera. Nada nuevo que no se hubiera aplicado ya en otros países del ámbito europeo y que había demostrado que no tenía ninguna ventaja en cuanto a resultados de calidad sanitaria. Bueno, pues este informe se filtró y en aquel momento cayó en manos de una compañera de la coordinadora, de nuestra coordinadora de CAS, que era diputada en el Parlamento, y fue filtrado. Y, bueno, pues hubo mucho movimiento en aquel momento, muchas presiones al Partido Socialista, y anuncian que no lo van a aplicar y que lo van a guardar. Lógicamente fue falso. Lo que se hizo fue empezar a aplicar poco a poco las recomendaciones del informe Abril, y hay una cosa muy curiosa a los pocos años, que es en el año 96 se aprueba el primer centro de salud privatizado en Cataluña, en la localidad de Vic. Ellos lo llaman, para confundirse con el paisaje, lo llaman una entidad de base asociativa, y lo que ocurrió en Cataluña, en ese sitio, fue que se ofreció a los médicos, fundamentalmente de uno de los dos centros de salud de Vic, que curiosamente era el que tenía la población de nivel económico más alto, que pudieran gestionar ellos el centro, creando una empresa privada. Entonces, lo que se hace es crear una empresa privada, el registro mercantil figura como una empresa privada, una sociedad anónima, se crea una entidad de base asociativa y se gestiona, lo que ellos llaman gestión sin riesgo, se empieza a gestionar un centro de salud. Esas personas dejan de ser funcionarias y adquieren el carácter de trabajadores y empresarios al mismo tiempo. Bueno, lo que hemos sabido es que la SEBAS, que es el modelo de privatización de atención primaria, tuvo un desarrollo de 14 centros solamente en Cataluña. Años después, creo que hace 5 años, los primeros médicos que se jubilan de ese centro venden sus acciones porque tuvieron que poner una pequeña cantidad inicial simbólica, porque el edificio y los pacientes y el dinero, excluido el gasto en farmacia, va a venir por parte del Sistema Catalán de Salud en aquel momento. Y estos señores empresarios venden sus acciones hace 5 años, y uno de ellos vende las acciones por 300.000 euros, cuando creo recordar que el capital inicial que habían puesto, que era simbólico, no pasaba de 14.000 o 20.000 pesetas de la época. O sea, esto es una cosa, fue una cosa muy grave que pasó prácticamente desapercibida, pero que no entraba, desde nuestro punto de vista, incluso de abogados del sector sanitario, no entraba dentro de los supuestos que permitía, en cuanto a privatizaciones, la Ley General de Sanidad. Curiosamente, a los pocos meses se aprueba en el Parlamento estatal la Ley 1597 de nuevas formas de gestión, que no aporta nada nuevo porque es capitalismo puro y duro, y lo que permite ya directamente es gestionar cualquier centro sanitario público a través de cualquier entidad jurídica admitida en derecho. O sea, cualquier tipo de centro público puede ser traspasado a una empresa privada para que sea gestionado por décadas. Esto no lo permitía la Ley General de Sanidad, y en el año 97 una de las recomendaciones del informe Abril se plasma en una ley que es aprobada en el Parlamento,
con los votos del Partido Socialista, del Partido Popular, del PNV, de Coalición Canaria y de Convergencia y Unió. ¿Vale? Es muy curioso que esta ley tuvo el apoyo de comisiones obreras. Recordemos que en aquel momento la secretaria general del sector de sanidad de comisiones obreras era María José Allende y tenía cierta vinculación con Alberto Núñez Feijóo. Recordar que Alberto Núñez Feijóo y Romay Beccaria están detrás de esta ley, del desarrollo del texto. Y Comisiones Obreras apoya a las 24 horas de aprobarse en el Parlamento la Ley 1597. Comisiones Obreras saca una nota diciendo que es una magnífica oportunidad para modernizar el Sistema Nacional de Salud. Esto, para venir de un sindicato, llama muchísimo la atención porque, claro, bueno, el tiempo ha demostrado para qué ha servido la 1597, pero lo que sí se demuestra es que no se ha conseguido paralizar absolutamente ningún proceso privatizador con esta ley, sino todo lo contrario. Y ya 2 años después, pues se aplica el modelo por primera vez en el Hospital de Alcira, en Valencia, y se abre un centro que es gestionado por una empresa privada durante 20 años, que es Rivera Salud, y se cede este centro a esta empresa para que haga una gestión directa de la atención sanitaria de una zona, un área de unos 300.000 habitantes. Este modelo es el modelo PPP, que ya ha sido experimentado previamente en Inglaterra, en Australia, hubo centros en Canadá, en Francia, e incluso hay informes de la propia Organización Mundial de la Salud que demuestra que es un modelo lesivo para las finanzas públicas porque le dedica prácticamente 7 veces más de gasto sanitario que lo que se podría hacer si se dedicara, si se pudiera construir los centros de la forma tradicional, que era el sector público emitía deuda pública, se contrataba con una empresa la construcción del hospital y luego pasaba a ser gestionado directamente. Este modelo supone ya el vaciamiento de las arcas públicas porque se extiende por el país valenciano. En el 2005, bueno, en el caso de Valencia hay una cosa muy curiosa, que es que el Hospital de Alcira quiebra a los pocos años y el papá Estado llega, rescata el centro, sube en la cápita por cada una de las personas que estaban que podía recibir asistencia sanitaria en esa zona y se lo vuelve a asignar a la misma empresa que lo había creado, o sea, el negocio redondo. Esto no era nada nuevo porque había ocurrido, ya digo, en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Solo que hay una diferencia, que es que en otros países del ámbito europeo lo que sí ha ocurrido es que un negocio tan nefasto para las arcas públicas como este ha sido cortado de raíz. Hay casos en Francia, hay casos en Escocia, hay algún caso en Gales, hay casos en Australia, donde los propios gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, han cerrado este tipo de centros y han rescatado los centros directamente sin pagar lucro cesante a las empresas porque se han dado cuenta de que precisamente era una forma más, era un atraco más, ¿no? Y era de forma que dejaba menos recursos para los centros públicos. Entonces, esto es cercenado en algunos lugares, en el Estado español nunca ha ocurrido todavía, siempre se han dejado llegar a término las concesiones y supone un hándicap económico muy importante porque el dinero para sanidad es finito y las limitaciones que tenemos son las que todos sabemos. Bueno, el modelo se extiende en el 2005 a la Comunidad de Madrid. Nosotros surgimos en el 2004 cuando tuvimos formación de gente que trabajaba en la consejería que nos explicó lo que iban a hacer porque trajeron expertos ingleses para explicarle a Esperanza Aguirre cuál era el proceso. Y ahí se ponen en marcha en 2 tandas que las titulan La sanidad del futuro ya está aquí. Era el modelo cuando lanzan en el 2004 el proceso de privatización. Y al final lo que tenemos después de estos años de este proceso que dura entre el 2005 y el 2012, que hay movilizaciones muy potentes en la Comunidad de Madrid que fueron ocultadas por todos los medios. Es muy curioso las movilizaciones que hacíamos pidiendo la paralización de la construcción de este modelo de hospitales. Tenían cerca de 50.000 personas de participación. Solían ir desde Atocha hasta la Puerta del Sol con una pancarta central que ponía derogación de la Ley 1597. O sea, nosotros no decíamos el estribillo de la sanidad no se vende, se defiende, sino que lo que decíamos era que había que derogar la Ley 1597 porque si no el proceso se iba a extender como un cáncer por todo el Estado, ¿no? Estas movilizaciones fueron ocultadas por todos los medios, incluso por la prensa madrileña. Curiosamente hay una cosa,
la Asociación de la Prensa de Madrid tiene un convenio con la Comunidad de Madrid por el cual sus trabajadores acuden a la sanidad privada. Creo que eran 10 o 11 millones de euros, no recuerdo la cantidad exacta en este momento. Eso explica por qué la Asociación de la Prensa de Madrid podría explicar por qué no estuvo interesada en difundir estas informaciones y en explicar que sería algo básico dentro del mundo del periodismo, que está habiendo durante 5 o 6 años movilizaciones masivas de madrileñas y madrileños pidiendo que se frenase el proceso de privatización que se estaba poniendo en marcha en Madrid. Tengo que recordar que en ese momento las movilizaciones de Madrid, que recuerdo que eran miles de personas, eran fundamentalmente de usuarios que habían tenido contacto con los nuevos hospitales de gestión privada y que huían horrorizados porque se daban cuenta de que la atención era mucho mejor en los de gestión directa. Yo recuerdo que los pacientes nos venían a las consultas en Vallecas y nos decían, por favor, no nos derivéis al Infanta Leonor, derivarnos al Marañón. O sea, no queremos ir a estos hospitales. La gente puede que no tenga un nivel educativo alto, pero no es tonta. La gente se dio cuenta perfectamente de lo que ocurría. Bueno, esto se acompañó de una serie de privatizaciones en este proceso del 2005 al 2012, donde disuelven las áreas, crean el área única para poder mover los pacientes de un sitio a otro, privatizan las citas médicas para poder luego, a golpe de teléfono, a través de empresas privadas, dirigir los pacientes rentables hacia los hospitales privados y los no rentables, o sea, los ancianos, gente mayor con pluripatología, hacia los hospitales públicos, privatizan la recogida de sangre, privatizan la lavandería hospitalaria, la limpieza, o sea, privatizaron todo lo posible porque todo es susceptible de negocio en el contexto sanitario. Todo esto fue seguido con el apoyo y el silencio de todos los partidos políticos y de los grandes sindicatos. Quiero recordar que los hospitales todavía no son hidropónicos, se construyen sobre suelo. Y quiero recordar que parte de estos centros construidos en Madrid se construyeron en suelos cedidos por ayuntamientos de izquierdas. O sea, quien realizaba el proceso de privatización era la derecha, pero quien en algunos casos permitía que en sus municipios fueran instalados hospitales de modelo privado con una concesión a 30 años, porque los centros de Madrid están concesionados hasta el año 2037 y 2040 en algún caso, fueron incluso hospitales de izquierda, en Coslada, en Villalba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una connivencia de todos, no hubo ningún interés ni por los colegios profesionales, ni por los grandes sindicatos, repito, ni por otros grupos de plantar cara, y nos vimos muy solitario en aquella lucha que, bueno, tuvo pequeñas victorias, como fueron evitar el cierre de hospitales como el Hospital de Vallecas, el Hospital Virgen de la Torre, que lo querían cerrar, pero al final lo que sí consiguen es su objetivo definitivo, que era ceder a empresas privadas, que ahora mismo ya son bancos y fondos de capital riesgo, durante 30 años el negocio sanitario que supone tener casi 2 millones de personas acudiendo a hospitales de gestión privada. Esto se extiende por el resto del Estado, a Galicia, a Castilla y León, a Baleares, que se habla mucho de Baleares. Y curiosamente en Baleares solo queda un hospital de modelo de gestión directa, que es el de Menorca. El resto son todos de modelo totalmente privado. Y ahí no está gobernando la derecha, está gobernando la izquierda. Se extiende también a Cataluña, etcétera, etcétera. Incluso hay elementos muy graves, como son que en el año 2008 se ceden ambulatorios propiedad de la Seguridad Social, como son los ambulatorios de Quintana y Pontones, son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, se ceden a una empresa privada para que los gestione de forma indefinida. Esto nosotros lo intentamos pelear por la vía judicial y lo perdimos. Y bueno, pues las explicaciones que daban era que lo que se estaba dando era una prestación sanitaria de la Seguridad Social, pero parece que a los señores jueces no les daba igual que edificios construidos con el sudor de los trabajadores, propiedad de la Tesorería General, fueran traspasados a empresas que cotizaban en bolsa, cedidos sin ningún gasto y tal, ¿no? Ya en aquella época nosotros hicimos un trabajo con compañeros de fuera de Madrid, porque nos extendimos por todo el Estado, y hicimos una entrega de 500.000 de firmas. En el 2009 gobernaba el Partido Socialista con Zapatero. No era una ILP como la que tenemos en marcha en este momento, eran firmas recogidas en los mercados, en las parroquias, en las asociaciones de vecinos, y eran firmas en las cuales se exigía al Gobierno central que derogase la Ley 1597, porque lo que veíamos era que se iba a extender, como se extendió el proceso de privatización por todo el Estado. Bueno, pues en aquel momento 500.000 firmas no fueron suficientes ni siquiera para que nos recibieran los partidos políticos, y todo el proceso continuó. Y bueno, luego llegaríamos ya al 2012, cuando nace la Marea Blanca. Quiero recordar que la Marea Blanca llega en el 2012, cuando ya
los 11 hospitales de Madrid están adjudicados y concesionados a empresas privadas por 30 años y que ha habido ahí un espacio, una ventana entre el 2005 y el 2012 en el cual la plantilla del Servicio Madrileño de Salud estaba viendo cómo estaban construyendo centros privados y nos estaban cerrando miles de camas públicas y no respondió, porque la población que estaba saliendo de la calle fundamentalmente eran usuarios. O sea, aquí sí quiero hacer hincapié que tenemos los sanitarios que hacer un mea culpa, porque hubo un espacio en el cual teníamos que haber estado con la población en la calle y la mayor parte de los sanitarios no estuvieron, y hasta el 2012, cuando ya llega el proceso de intento de transformación de parte de los hospitales que ya estaban privatizados al modelo PPP, es cuando surge una movilización que sí es apoyada por todos los grandes medios de comunicación, desde la COPE a la SER, y que cuenta con todos los beneplácitos. Y es una movilización que nunca pone en el punto central la derogación de las leyes que permiten la privatización. Eso es una cosa muy significativa. Sí recordar también que a partir de ese año empieza a haber comunicados de los partidos de izquierda que ya están viendo el desastre que se ha creado en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid, y empiezan a prometer muchas cosas. En el 2013 tenemos un documento del PSOE que promete derogar la 1597. En el 2014 Podemos también dice que derogará la 1597 si llega al poder. Y nos encontramos con que en el 2015 ya hay un elemento fundamental que entra en funcionamiento. El deterioro del sistema a partir de los recortes económicos del 2008 es tal que las listas de espera se desmandan. Y hay unos momentos en los cuales ya nos encontramos con cerca de 700.000 personas esperando una intervención quirúrgica y cerca de 2 millones de personas esperando la primera cita con el especialista. Estas son las cifras oficiales que ya estaban en 2015, 2016 también. Y vamos a ver, por ser cifras muy escandalosas, nosotros sabemos que son cifras falsas, porque siempre han figurado las listas dobles. Sabemos que todas las comunidades autónomas no están realmente facilitando los datos reales de listas de espera. Pero así todo, es la primera vez que alcanzan esos niveles y empieza a haber ya un descontento bastante importante entre la población. Nosotros en aquella época lanzamos las primeras jornadas de lucha contra las listas de espera, que fueron seguidas por muchas asociaciones y muchos grupos de todo el Estado, pero bueno, no fueron suficientes para poder enmendar las políticas sanitarias de los gobiernos, autonómicos y centrales. Y de esta forma llegamos al 2020 y nos encontramos con la crisis del coronavirus y nos encontramos pues, en la primera ola, pues como todos sabéis, nos encontramos sin medios, con las direcciones desaparecidas, teniendo que crear EPIs con bolsas de basura, poniéndonos gafas de bucear para protegernos, y nos encontramos con que lo que algunos decían que era el mejor sistema sanitario del mundo, pues era un sistema sanitario vergonzoso, que hacía aguas, porque lo primero que se hace en el Estado español es, o sea, no se deja que una epidemia sea enfrentada desde la atención primaria. Cualquiera que haya trabajado en tercer mundo con infecciosas sabe que las enfermedades epidémicas hay que trabajarlas desde la atención primaria, no desde el hospital, y nos encontramos con que en el Estado español es imposible hacer eso. La atención primaria está herida de muerte, está desbordada, y al final lo que nos encontramos es con un colapso no solo de la primaria, sino de parte de los hospitales del Estado español, en los cuales tenemos datos que demuestran que hubo pacientes que no llegaron a ser ni siquiera triados en hospitales de Madrid porque fallecieron en los propios pasillos abandonados, ¿no? Aquello fue este año. Bueno, pues, Antonio, si quieres, si te parece, porque nos hemos pasado un poquito de tiempo, ¿te parece que lo dejemos aquí y volvemos luego para ya retomar con la ley? Sí, no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias, muy interesante todo lo que has contado. Tenemos aquí a la derecha virtual a Marciano Sánchez Baile, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Marciano nos va a hablar un poco de la situación de la privatización sanitaria, centrándonos en Madrid. Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Yo creo que hay una serie de cuestiones que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Bueno, la primera es, un poco al hilo de la primera intervención, es desde hace mucho tiempo las administraciones públicas tienen una política de penalizar a aquellas personas
que levantan la voz o que se enfrentan a la privatización sanitaria, ¿no? Yo eso lo conozco en primera persona porque me jubilaron obligatoriamente cuando cumplí 65 años, tuve que acudir a los tribunales y lo gané, ¿no? Que eso yo creo que es porque no pudieron justificar que existieran razones objetivas, ¿no?, para este hecho. O sea, que yo creo que estos asuntos hay que llevarlos hasta el final y, aparte de las movilizaciones, que por supuesto son necesarias, hay que tener en cuenta que la utilización de los recursos legales es importante y hay que considerarla. La segunda cuestión es que la Comunidad de Madrid, desde que se realizaron las transferencias sanitarias, hizo una apuesta muy clara por privatizar el sistema sanitario público, ¿no? Y esa apuesta se ha concretado en una multitud de políticas y de actuaciones, ¿no?, que son muy difíciles de resumir, pero que, bueno, para señalar las más evidentes, pues está, en primer lugar, está en el incremento de la privatización del sistema sanitario. Y esto se ha hecho mediante muchos mecanismos, ¿no?, incrementando, por ejemplo, el número de conciertos, incrementando lo que se conocen y se llaman habitualmente externalizaciones, ¿no?, que es la contratación de unos servicios concretos con el sector privado. La Comunidad de Madrid es la segunda, ¿no?, que más porcentaje del gasto sanitario público dedica a conciertos, y luego mediante la creación de una serie de empresas intermediarias a las que se dio en un primer momento la gestión de los hospitales, y en 2012 se intentó también darle la gestión de un gran número de centros de salud, ¿no? La gestión de los hospitales, que es la más conocida, la más llamativa, se ha hecho por dos mecanismos fundamentalmente, ¿no? Por tres, mejor dicho. El primero, que era el más antiguo, fue la concesión de la gestión de un área de salud, de las que entonces existían en la Comunidad de Madrid, para que fuera atendida por una entidad que se suponía que era una fundación sin ánimo de lucro, pero que en realidad era una empresa participada y controlada mayoritariamente por Pío, Quirón, Recoletas y en el fondo, y al final, por una gran multinacional alemana que es Fresenius, ¿no? Y que es la Fundación Jiménez Díaz, ¿no?, en este caso concreto. Yo creo que este es un caso muy, muy concreto porque ha sido clarísimamente favorecida en los presupuestos sanitarios de la Comunidad de Madrid, por poner favorecida no solamente en los presupuestos ordinarios, sino también mediante ayudas específicas que se han realizado en muchos casos en virtud de derivación de pacientes que tendrían que ser atendidos por otros centros hospitalarios, ¿no? Por poner un ejemplo, entre 2010 y 2020, la Fundación Jiménez Díaz multiplicó por 2 su financiación por parte del sistema sanitario público, en un momento en que la mayoría de los hospitales, como mucho, lograron incrementar su financiación, hospitales de gestión pública tradicional, incrementar su financiación en un 5, un 10 o un 15%, no por encima de esta cantidad. Es decir, una gran cantidad de dinero fue a parar a la Fundación. Y luego se gestaron dos modelos de gestión sanitaria, uno copiado del Reino Unido, que es la conocida como iniciativa de financiación privada, que es un modelo de gestión realmente semiprivado, ¿no?, porque se trata de que una empresa, un grupo de empresas en realidad, porque quien lo hacen son UTEs, ¿no?, que se generan para cada caso concreto, ¿verdad? Estas UTEs construyen un hospital y reciben una concesión para hacerse cargo de la gestión de todo lo que se considera no sanitario, que suele ser, pues, personal administrativo, cocina, celadores, etcétera, y durante un plazo que varía según los contratos, pero que oscila entre los 20 y los 30 años. Complementariamente, en el caso concreto de Madrid, se crean, primero, una concesión que se hace para los laboratorios para atender a estos hospitales y a todas las áreas de salud, es decir, a todos los centros de salud que tienen como referencia estos centros hospitalarios,
que se cede también en ese momento inicialmente a Ribera Salud y que luego está vendido a una multinacional de laboratorios a nivel internacional, parece que de capital francés o franco-australiano, ¿no? ¿Verdad? Y luego lo que hace referencia a la radiología, se crea una empresa, en este caso es una empresa pública, un anillo radiológico, donde se atiende la radiología de estos nuevos hospitales semiprivados, ¿no? Estos hospitales tienen algunas características, ¿no? que luego comentaré, pero suponen una privatización parcial claramente del servicio sanitario. Y el paso siguiente es la utilización de lo que se haya señalado antes, ¿no? Como el modelo Alcira, que es una concesión administrativa por el que se cede a una empresa privada la construcción y gestión de un hospital también durante un periodo muy largo de tiempo, que suele ser entre 20 y 30 años, ¿no? En Madrid, inicialmente, en los primeros hospitales hay un centro hospitalario que se gestiona por este modelo, ¿no? Valdemoro, pero luego, posteriormente, se añaden otros centros como Torrejón, Collado Villalba, Móstoles II, bueno, creo que se llama Rey Juan Carlos, ¿no? Que es un nombre muy evocador, ¿no? Para un centro privado, ¿no? Que además le corresponde muy bien, ¿no? Y luego, pues, se intenta en 2012 incrementar esta privatización, incluyendo una serie de determinados centros de salud, 27 centros de salud en concreto, y toda una serie de modificaciones en la red hospitalaria pública de Madrid, por ejemplo, la conversión del Hospital Diego de León en un geriátrico, etc. Bien, esa es un poco las maniobras de privatización referentes a la red sanitaria pública. Con la COVID-19 esto se hace todavía, se hacen muchas más maniobras mayores de privatización, ¿no? Primero, la Comunidad de Madrid es la comunidad que menos dedica de los fondos que recibe del gobierno para sanidad, ¿sí? No llega al 60% de lo que se dedica a sanidad de los fondos COVID, ¿verdad? Y ese dinero además se dedica fundamentalmente, aparte de la construcción de este pseudo hospital, ¿no? Que se conoce como enfermera hacendal, ¿no? Que es en realidad un hangar donde hay allí algunos pacientes, en este momento prácticamente vacío, que no tiene una plantilla propia, que no tiene quirófano, que no tiene servicios de radiología compleja, ¿no? Que necesita un hospital, ni tampoco laboratorios complejos, es decir, un pseudo hospital, ¿no? Que se hace fundamentalmente con efectos propagandísticos. Por fuera del hospital Zendal, la mayoría del dinero se dedica a privatizaciones, se contratan rastreadores con empresas privadas, se contratan centros privados para vacunación, sacando la vacunación de los centros de salud, se contratan lo que se llamaron hoteles sanitarizados, que nunca lo fueron, ¿no? Porque nunca hubo un control sanitario de esos hoteles y a la postre en gran parte acabaron utilizándose, ¿no? Para el aislamiento de aquellas personas que no podían garantizar su aislamiento en su domicilio, también a unos precios evidentemente muy elevados. Se compran las famosas mascarillas del hermano de la señora Ayuso, ¿no? Unos precios también muy por encima de los que establece el mercado y con comisiones millonarias. Es decir, todo esto se ha estado haciendo durante todo este tiempo. Paralelamente, la atención primaria ha sido claramente descapitalizada. La Comunidad de Madrid, que es la comunidad que menos dinero dedica por habitante y año a la sanidad pública, es a la vez la que menos porcentaje de ese dinero dedica a la atención primaria. Estamos en un 10,4% en el presupuesto del 2022, mientras la media de las comunidades autónomas es del 14,93%, que insisto, todas ellas tienen presupuestos más elevados que Madrid, es decir, que ese porcentaje todavía en euros por habitante y año es claramente inferior. Y luego hay que tener en cuenta que todo esto pues ha repercutido con disminuciones de personal, con no coberturas de bajas ni de suplencia, etcétera, etcétera. Es decir, y ya la parte final de que está viviendo la atención primaria es que se está llevando a cabo de una manera sistemática la no cobertura de las plazas de suplencia, bajas por enfermedad, etcétera, de manera que el personal sanitario es cada vez menor y la única salida que se le ha ocurrido a la Comunidad de Madrid es cerrar
el horario de atención a los pacientes, ¿no? No solamente se han cerrado los SUAT, ¿no? Que desde marzo de 2020 están cerrados, ¿no?, los servicios de urgencia de atención primaria, sino que muchos centros de salud ya no atienden por las tardes, otros tienen un horario reducido hasta las 6 de la tarde, y el proyecto que tiene la Consejería de Madrid claramente es cerrar los centros de salud, todos los centros de salud por la tarde, salvo uno o dos por dirección asistencial para que atiendan aquellos casos, en teoría, más urgentes, ¿no? Bueno, pues todo esto ha sido muy malo, pero si vemos qué ha pasado con la privatización, conviene también recordar que la Ley General de Sanidad no habla en ningún momento de excepcionalidad, ¿no? La Ley General de Sanidad lo que dice es que la atención sanitaria pública será preferente, y evidentemente esa preferencia en ningún caso se ha mantenido por la Comunidad de Madrid, al contrario, se ha hecho caso omiso de esa preferencia, y no solo así, sino que en alguna circunstancia concreta, centros que estaban funcionando, por ejemplo, cuando se abren los nuevos hospitales, había 2 laboratorios públicos, ¿no?, que estaban atendiendo a la población, en el caso del área de Vallecas, pero también en el caso del área de Puerta de Hierro, ¿no?, de lo que es ahora Majadahonda, que estaban perfectamente dotados tanto de material como de maquinaria como de personal, y se cerraron, ¿no? Ahora ya serán lógicamente inservibles, ¿no?, con el paso del tiempo. Es decir, lo que se ha ido generando es una situación en la cual se ha ido deteriorando de manera intencionada el sistema sanitario público. A mí me gustaría hacer una reflexión, ¿no?, sobre lo que serían las cuestiones que podemos decir sobre la privatización sanitaria en este momento en nuestro país, ¿no? Cuando esto se inicia, la privatización sanitaria ya se había iniciado en el Reino Unido y en muchos otros países del mundo, en los sistemas sanitarios públicos, también, por ejemplo, en Suecia, ¿verdad? Y no había mucha experiencia, e incluso alguna gente en España pensaba que esto era una cosa, digamos, entre comillas, moderna, ¿no? Es decir, que podía servir para mejorar las prestaciones del sistema sanitario. Pero una vez que ha pasado ya muchos años, podemos decir, primero, los costes se incrementan de una manera muy importante, ¿no? En la Comunidad de Madrid hay unos sobrecostes que van entre 5 y 11 veces el coste de la gestión directa, dependiendo de que se trate de un modelo PFI o se trate de una concesión administrativa, ¿no? Sí. Esto ya es un problema muy importante. La segunda cuestión que tiene que ver es que estos sobrecostes de la atención privada, son sobrecostes que están muy blindados por los contratos. Por ejemplo, cuando en el año 2008-2010 se produce la crisis anterior, el sistema sanitario público sufre un recorte de alrededor del 20% de promedio, ¿no?, entre todas las comunidades autónomas. Y en ese recorte, los centros privatizados, los contratos que reciben las empresas privadas, no sufren ningún recorte. Al contrario, se siguen incrementando porque tienen cláusulas que les aseguran que el dinero o es el mismo o se incrementa en razón del IRPF, del aumento del IPC o del Euribor, etcétera. Depende, cada contrato tiene índice muy diferente. Es decir, el sector privado siempre sale ganando y el sistema público siempre sale perdiendo, porque si hay menos dinero para la sanidad pública y el sector privado ve incrementar la cantidad de dinero que le llegan a ellos, pues el sistema público se ve cada vez más empobrecido. La siguiente cuestión es que hipotecan gravemente la política sanitaria, ¿no? Es decir, las privatizaciones significan que la capacidad que tiene el sistema público para tomar decisiones y organizar sus recursos es cada vez menor. Es cada vez menor porque una gran parte de esas decisiones están en manos de las empresas y del sector privado. Luego, en la Comunidad de Madrid eso también se vio, hay muy mala calidad en la construcción y equipamientos, ¿no? Poco después de abrirse los centros PFI, hubo una inspección de trabajo que solicitó el sindicato Comisiones Obreras, y los resultados de esa inspección de trabajo fueron demoledores, ¿no? Es decir, los centros sanitarios, los hospitales que se habían construido en ese momento, tenían muchísimas deficiencias, muchísimos problemas,
que estaban relacionados con desde que había mala calidad de las construcciones, no estaban bien separados, por ejemplo, que es muy importante en un hospital, ¿no? La gestión de lo que está contaminado o de lo que está limpio, había problemas en los quirófanos. Un ejemplo, una anécdota, ¿no? Pero es un ejemplo de cuando se abre el primer hospital PCI, de repente hay una cristalera para entrar en los quirófanos, ¿no? Y la gente empieza a chocarse con la cristalera cuando intenta entrar. Los hospitales normales lo que tienen es una especie de puerta que no es una puerta, que es una puerta que está realizada con bandas de caucho, etcétera, ¿no? Para que puedan entrar fácilmente las camillas y no haya ningún tipo de choque, etcétera, ¿no? Y ahí se produjeron varios accidentes, ¿no? Luego, un tema muy importante, disminuyeron el número de camas hospitalarias. Madrid es la única región del mundo que se conozca donde después de abrirse 11 hospitales, ahora ya se han abierto hasta 14, el número de camas hospitalarias no aumentó, sino que disminuyó. Porque todos estos hospitales tienen un número de camas por habitante muy inferior a lo que es el promedio de los hospitales de gestión directa, y además, cada vez que se abría un centro de gestión privada o semiprivada, se cerraban camas en los hospitales de gestión tradicional. Y esto ha continuado permanentemente en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, en el año, los últimos datos que hay públicos son datos de 2020, en el año 2020, sin hablar del Hospital Zendal, cuyo número de camas resulta muy difícil de evaluar, porque aunque la señora Ayuso en esos momentos que tenía de delirio dijo que tendría 1000 camas, nunca tuvo más de 600 camas y nunca se llegaron a ocupar más de 400, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, pues hay creo que una veintena de personas ingresadas en este hospital, ¿no? Y bueno, pues aparte, quitando esto, se siguen reduciendo el número de camas, y las camas que se reducen siempre son camas de gestión pública, no son aquellas camas que están en manos de las empresas privadas. Tienen menos personal sanitario y no sanitario, y además este personal está precarizado y menos cualificado. Cuando la Comunidad de Madrid en el año 2012 intenta privatizar totalmente los hospitales semiprivados, lo primero que descubren los trabajadores, que fue uno de los motivos evidentemente que hizo que se movilizaran de una manera muy extensa, es que tenían, por sus convenios indicaban que tenían 300 horas más de trabajo al año y alrededor de 200 euros menos de retribución al mes por todas las categorías, ¿no? Con pequeñas diferencias de una categoría y otra. Y lo que se sabe, por ejemplo, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, las camas privadas, en el caso de la Comunidad de Madrid, las camas de gestión privada, tienen 2,47 veces menos profesionales médicos y 2,79 veces menos profesionales de enfermería que aquellos centros que son de gestión pública. Y hay muchísimos estudios a nivel internacional que relacionan muy claramente déficit en el funcionamiento del sistema sanitario, mayor morbilidad, etcétera, de aquellos centros sanitarios que tienen menos personal, fundamentalmente personal de enfermería. Luego empeoran las condiciones laborales, esto ya lo he comentado antes, luego externalizan aspectos clave, porque en Madrid hasta ahora solamente se han externalizado determinadas cuestiones, como es la provisión sanitaria, pero en algunas comunidades autónomas, y en Madrid yo creo que también existen esas previsiones, se pretende también externalizar la planificación sanitaria, ¿no? De manera que queda en manos de empresas privadas el tomar decisiones, el establecer cuáles son los mapas sanitarios, etc. Y fíjese, por ejemplo, la Comunidad de Madrid presentó el año pasado, no sabemos si lo llevará a cabo, porque estos a veces presentan las cosas 2 y 3 veces con variaciones que nunca se acaban de concretar, pero por ejemplo presentó un plan de hospitales en que en el Hospital de La Paz se va a hacer un hospital nuevo, pero con 200 camas menos. Estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Cada vez que se hace y naturalmente, muy probablemente se va a pretender que este sea como mínimo un hospital PFI, ¿verdad? Luego aumentan los costes para la población, claramente, ¿no? Porque si se incrementa los costes sobre la atención sanitaria, eso significa que hay menos dinero para el resto de la atención en otros hospitales no privatizados. Y o bien se producen muy prolongadas listas de espera
demoras muy importantes, etcétera, y entonces al final, ¿qué hacen los ciudadanos? Pues desgraciadamente acudir al sector privado. Como ustedes saben, en la Comunidad de Madrid, a finales del año pasado, que son los últimos datos que se conocen, también en encuestas realizadas por Comisiones Obreras, ¿no?, que es la que se ha preocupado de tener encuestas bastante actualizadas sobre esto. Si usted va en Madrid a pedir cita en un médico de familia o una médica de familia, ¿verdad?, se encuentra con que le van a dar cita de promedio alrededor, en muchos sitios, alrededor de 13, 14 y 15 días. Claro, ¿qué puede hacer usted? Pues tiene tres opciones: aguantarse y esperar a ver si se cura solo o sola, que puede suceder, porque a veces los problemas de salud nos parecen más importantes de lo que realmente son, ¿verdad? La otra opción es acudir a urgencias hospitalarias. En Madrid, en los últimos 5 años, se ha incrementado un 40% la utilización de las urgencias hospitalarias, una barbaridad, y eso hace que si personas con problemas, en principio, menores, acuden a una urgencia hospitalaria que está pensada para problemas muy graves, pues atascan, ¿no?, a la urgencia hospitalaria, ¿no?, y hacen que cuando va a una urgencia hospitalaria se pueda pasar, como está pasando ahora, ¿no?, ahora mismo, en el 12 de octubre o en La Paz, se puede pasar 10, 12 horas o varios días incluso en la urgencia, esperando ser atendido y encontrar cama, ¿verdad? O bien acude al sector privado. De hecho, la Comunidad de Madrid es en la que más ha crecido el aseguramiento privado de todo el país, ¿no? En estos momentos, el mayor porcentaje de personas que tienen un seguro privado en todas las comunidades autónomas está en Madrid, y hemos superado ampliamente a Cataluña, cuando tradicionalmente Cataluña era la comunidad autónoma que tenía un mayor porcentaje de aseguramiento privado. Voy a acabar que yo creo que me lo merezco un poquito por justicia, ¿no?, distributiva, ¿verdad? Voy a acabar con un par de cosas, ¿no? Otra cosa muy importante es que los centros acaban en manos de las grandes multinacionales que hipotecan la soberanía de la prestación de un servicio básico, aunque inicialmente las concesiones se dan a UTEs de empresas muy diversas. Una vez que se construye el hospital, estas empresas se acaban vendiendo a grandes multinacionales. En estos momentos, Fresenius y Centene y también Bupa Sanitas son las tres grandes empresas que tienen un holding dentro de la provisión de servicios sanitarios dentro del país. Favorecen las corruptelas, ¿no? Hay muchas cosas en los tribunales que están relacionadas con ello, ¿no? Empeoran la atención sanitaria y esto es grave, ¿no? Hace muy poco el Lancet, ¿no?, que es una revista médica muy importante, señalaba en el Reino Unido cómo la privatización estaba relacionada con un incremento de la mortalidad de la población, ¿no? Y luego hay un control escaso o inexistente. Las administraciones públicas, el caso de Madrid es paradigmático, no hacen ningún tipo de control, ni siquiera para que se cumplan las condiciones de los contratos, porque es un caso clásico que las empresas concesionarias no tienen el número de personal al que se comprometen, no aseguran el número de prestaciones a que se comprometen, etcétera, etcétera. Y bueno, ya me he alargado un poquito, pero lo siento. Gracias. No pasa nada. Muchísimas gracias, Marciano. Pues a su derecha tenemos a Eduardo Zafra. Bueno, solo decir otra cosa, ¿eh? Yo no estoy a la derecha de nadie, me temo. Quizás a la izquierda, ¿no? Expresión a la derecha virtual, pero es verdad, si queremos, a la izquierda está Marciano, a la derecha está Eduardo Zafra, que está aquí esperando pacientemente. Eduardo Zafra nos va a venir a hablar un poco de la situación en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Él pertenece a la Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud del País Valenciano. Creo que es una comunidad que algo tiene que celebrar. No sé, que él nos cuente un poquito cómo está la situación actual. Bueno, lo primero es solidarizarme y solidarizarnos como asociación con la compañera Mar Noverol. Creo que, bueno, es evidente que un gobierno tan autoritario y tan de derechas como el de la Comunidad de Madrid, este tipo de actitudes son las que más van a prevalecer de ahora en adelante, porque realmente la gente y los profesionales están muy, muy cabreados y muy tocados, ¿no? Segundo, a mí no me importa estar a la derecha de Marciano. Esto
él ya lo sabe. Yo creo que esto no es un tema ideológico, creo que además se ha contado casi todo. No voy a extenderme mucho porque, por otra parte, me hablaste, Sara, de que esto iba a ser 1 hora y cuarto. Yo estoy de cuidador de nietos y nietas y en Sí, estos me momentos... tengo que pedir perdón porque se me ha ido de las manos, de Bueno, verdad. bueno. Entonces yo voy a hacer breve y así, porque muchas de las cosas ya las han contado los compañeros anteriores. La Comunidad Valenciana fue la pionera en la privatización de la gestión. Aquí hay mucho que matizar, porque claro, estamos hablando de privatización de la sanidad cuando en realidad lo que ha ocurrido es una privatización de la gestión. Y esto hay que decirlo. Lo que pasa que, como esto es un viejo debate que en cuanto alguien lo apunta y ya te están señalando con ello de que eres un privatizador, pues bueno, no entramos a discutir de estos temas, pero la realidad es que lo que se ha privatizado es la gestión. Somos la comunidad pionera, conoce el modelo Alcira a lo ancho y largo del mundo, se ha exportado a otros muchos lugares y la buena noticia es que ha condicionado la sanidad durante 20 años, la sanidad de la Comunidad Valenciana durante 20 años, porque el problema más grande que ha tenido, que tiene el modelo Alcira, es que ha sido capaz de planificar la sanidad de la Comunidad Valenciana durante estos 20 años, que ya más porque todavía no ha terminado, que es el modelo Alcira. Las presiones, había tanto interés por parte del gobierno del Partido Popular de que el modelo funcionara y que fuera un éxito, que en esta última intervención los controles por parte de la Administración no solo han brillado por su ausencia, sino que se han puesto, digamos, las herramientas precisas para que el modelo fuera creciendo de manera continua, ¿no? Y esto ha sido una verdad. Y cuando llegaron los recortes, pues efectivamente a las concesiones administrativas, que es el modelo Alcira, es una concesión administrativa. Para que todo el mundo lo entienda, es como las autopistas. Yo te doy la opción de que tú construyas el hospital y a partir de ese momento tú gestionas el hospital, te asigno una población, te asigno una cápita a esa población y a partir de ahí tú gestionas la sanidad de esa población. Eso se hizo en el año 99, como en el 2003 resulta que no se había, digamos, solo privatizado la gestión de la parte hospitalaria, se dieron cuenta que quien remitía enfermos al hospital era la primaria. Entonces, si no tenían el control de la primaria, pues desde luego no había manera de controlar los costes y se les iba absolutamente los costes del gasto sanitario del hospital privado, ¿no? de la concesión de Ribera Salud. Primero apareció como una UTE y acabó siendo Ribera Salud una empresa que luego lo ha vendido a Centeno. Estamos ahí en esa escalada que Marciano comentaba y hablaba y que me parece muy ilustrativa, ¿no? Entonces, en el 2003 lo que hizo, presionó a la consellería y dijo, oye, si no tenemos la primaria, esto no funciona. Y por lo tanto, lo que hizo la consellería a distancia de la empresa fue recuperar la empresa, efectivamente, rescatar la empresa, volver a dar el concurso. Tuvieron la jeta de pedir lucro cesante. O sea, cuando en realidad lo único que tenían eran pérdidas, ¿no? Por la maniobra esta de rescatar la empresa, ¿no? Como si fuera una expropiación, lo cual es alucinante. Bueno, pues el caso es que volvieron a sacar el concurso ya con la primaria incluida y a partir de ese momento empezó el modelo Alcira, que desde luego en Comunidad Valenciana eran 15 años, pero es otros 5. Cuando la buena suerte que hemos tenido ha sido que cuando cambió el gobierno del Partido Popular después de 20 años y llegó el gobierno del Botánico, es como una coalición de Partido Socialista del País Valencià, Compromís y Podemos, pues entonces, como en el programa de los tres partidos
cosa que desde Agdesa ya nos encargamos de que así fuera. Había como punto y objetivo fundamental la reversión del modelo Alcira. Cuando llegó el final del periodo del contrato y venía la prórroga de 5 años, el gobierno, aún así con presiones por parte de la ciudadanía y por parte, digamos, de las asociaciones como la nuestra y en general de los profesionales y de los sindicatos, se produjo la reversión del modelo Alcira. Eso fue en el 18. En este año, en octubre del 21, se ha producido la segunda reversión, que es el Hospital de Torrevieja, y están pendientes para el año 23, si no recuerdo mal, el Hospital de Denia o Manises, ahora no recuerdo exactamente cuál, sino uno el otro y a continuación el otro, hasta el año 2025, que acabarán toda la concesión del modelo Alcira, con el último de ellos, que es el de Elche Vinalopó. Yo creo que lo más... Aquí tenemos un problema. En este país evaluamos poco. En realidad, lo poco que se ha evaluado, más lo han evaluado ellos mismos, digamos, su gestión, y desde luego, claro, evaluado por parte, actor y parte, desde luego salen... El único estudio que yo no diría serio, pero bueno, que tiene ciertos visos habría que hacerlo probablemente mejor, con mejores datos y tal, es el que encargaron la empresa Ribera Salud a la Fundación García Reynal, y hizo un análisis de la gestión privada frente a la gestión pública, y la verdad es que la diferencia no era excesivamente significativa en cuanto, y eso no analizaban todo el ámbito, ¿no? Todas las repercusiones, todos los intangibles. Por ejemplo, lo que yo he comentado, de que durante 20 años se ha estado, la empresa privada es la que ha estado condicionando la planificación de la Comunidad Valenciana en cuanto a sanidad, ¿no? Por eso no se entiende que un hospital comarcal, que era un hospital comarcal de una parte pequeña del territorio que debería de tener, digamos, una categoría de hospital, pues eso, comarcal, pues como es Hospital de Alcira, haya tenido una unidad cardíaca, de alto standing, todo el servicio de neurocirugía, que no tiene sentido que esté en hospitales comarcales, tiene sentido que, pues, sobre todo para que haya bastante masa crítica y habilidad de los cirujanos, pues tiene que estar concentrado en los 2 o 3 hospitales de mayor nivel. Pues, también lo tuvieron, condicionó la planificación y la financiación de todos los comarcales públicos que había alrededor, y esto ha sido una de las cuestiones que ha desbaratado, y que desde luego eso no se ha contabilizado en los estudios que se han hecho, que ha habido, insisto, hay muy pocos estudios de evaluación que yo creo que son absolutamente necesarios de todas estas actividades que se pretenden muchísimo más eficientes que la pública, y que a la hora de la verdad en absoluto parece que sea así, ¿no? Entonces, dicho esto es básicamente lo que quería contar. Estamos en ese proceso de reversión del modelo Alcira. Esperamos que las próximas elecciones, que son en 2023, las vuelva a ganar la opción de izquierdas, y por lo tanto sigamos con las reversiones como hasta ahora ha sido. Yo solamente quisiera añadir, y ya abrimos el turno de palabras, porque me ha parecido que ahora ibas a preguntar por todo el tema de la nueva ley, del proyecto de ley. Lo que quiero decir es que desde luego necesitamos una revolución en la gestión pública. Yo creo que el modelo público-privado de gestión y el modelo privado de gestión han fracasado en el sentido de que no han demostrado que sea más eficiente que el modelo de la pública, pero creo que en líneas generales la sanidad pública necesita una revolución en su gestión.
Y revolución en su gestión quiere decir tener mecanismos para que los profesionales tengan, y los ciudadanos, unos a través de los, digamos, consejos de participación, los ciudadanos, y otros a través del profesionalismo, puedan tener una influencia mucho mayor de la que en estos momentos tienen sobre la gestión de la sanidad pública. Yo creo que el incremento que se está produciendo de seguros privados, que estamos llegando a unas cuotas increíbles, con un gasto privado en sanidad superior al 30%, esto indica claramente que hay un deterioro progresivo y de la sanidad pública, que si no cambiamos de rumbo, esto va a ir directamente al carajo, porque lo que va a ocurrir es que alguna vez, y no me creo nada que las leyes puedan parar una cosa que no es un problema de leyes. O sea, tú puedes hacer la mejor ley, y ahora cuando preguntes sobre la ley hablamos sobre el tema, y en general el borrador, lo que más vergüenza me ha dado es que mantengan lo de Muface, ya os lo digo de entrada, me parece una vergüenza lo del mantenimiento de Muface, pero el resto no me parece mal, creo que, y la Ley General de Sanidad, en esos artículos que Antonio ha planteado, no me parece que no se pueda recurrir a la gestión privada o al concierto con la privada en momentos, siempre y cuando tú estés gestionando bien tus recursos. Y esto sí que me parece importante, porque lo que ha faltado durante estos 30 años, 40 años de Ley General de Sanidad es una buena gestión. Esta es mi opinión y lo dejo aquí porque así no me alargo más, porque también mis nietos me están esperando. Muchas gracias, Eduardo, y de nuevo disculpa porque nos hemos alargado más. Ya estáis todos participando aquí en esta emisión. Os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Nada, dura unos segundos, de Carolina Darias, y luego, si queréis, comentamos lo que se dice y me dais una breve valoración del futuro que nos depara la nueva legislación que se está cocinando. Primera cuestión, yo creo que la ley es una ley, yo creo que fruto del consenso, el trabajo participado. Ahora tocará el trabajo a las Cortes Generales. Es una ley muy positiva, que avanza en derechos, que los amplía, y también es una ley muy equilibrada. Es una ley muy equilibrada y que tiene que ver también con el marco en el que nos movemos. Por un lado, el marco competencial, que esta ley es tremendamente exquisita, como no puede hacerlo, con el marco que el desarrollo legislativo que también le compete a las comunidades autónomas, y el marco de la transposición de la directiva europea en la ley de contratos del sector público. Por tanto, esta ley lo que hace, sobre esos raíles, proyecta todas las acciones. Yo estoy muy esperanzada de que la ley siga adelante. Es una ley que beneficia, que amplía derechos, beneficia a este país, y ahora le toca a sus señorías el trabajo que les corresponde como legislativo. Bueno, ¿qué os parece? No sé quién quiera hablar primero. A ver, Marciano, adelante. Sí, bueno, yo creo que la ley, bueno, hay que decir varias cosas, ¿no? Primero, la ley ha mejorado bastante, este proyecto de ley, sobre lo que presentó inicialmente el Ministerio de Sanidad, ¿no? Que básicamente lo que hacía era volver a recoger el texto íntegro, pero íntegro, sin ninguna modificación, de la ley 1597, ¿no? Y nosotros ya le señalamos a la ministra de Sanidad que eso no podía, estaba totalmente fuera de lugar y que además eludía los propios compromisos que había hecho el gobierno. Ahora, yo creo que tiene al menos 4 problemas muy importantes, ¿no? El primer problema, sobre gestión sanitaria, habla de excepcionalidad, pero claro, la excepcionalidad es un concepto que, si no se define y se aquilata de una manera muy concreta, pues puede servir absolutamente para todo, ¿no? Hace poco, no sé si lo habéis visto, el Defensor del Pueblo hizo un informe sobre la provisión pública de la interrupción voluntaria del embarazo. La ley dice que también se hará en centros públicos y excepcionalmente en centros privados. Bueno, hay 3 comunidades autónomas que 0 abortos hacen en el sistema público, entre ellas, lógicamente, Madrid, ¿no? Y la mayoría de las comunidades autónomas no sobrepasan el 40% de abortos en el centro privado. Es decir, si la excepcionalidad no se especifica muy claramente qué significa, esto
va a ser un coladero y vamos a seguir estando exactamente en la misma situación en la que estamos. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, sin lugar a dudas, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid, como todos sabemos, está en un estado de excepción permanente, ¿no? Me refiero a la sanidad y a muchas otras cosas, ¿no? Pero al menos la sanidad. Y yo creo que eso, si se quiere mantener como excepcionalidad, tiene que haber, especificar muy bien esto. No puede ser excepcional un contrato a 30 años, ni a 10 años, ni a 10 años. Eso no puede ser excepcional. Eso no es una situación que se pueda suponer como excepcional en ningún caso. No puede ser excepcional el ceder la atención sanitaria de todo un área geográfica a un centro privado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que si se quiere mantener eso habría que especificarlo de una manera tan clara y luego además tendría que haber mecanismos de control para que la ciudadanía pudiese ejercer, la ciudadanía y los profesionales, por supuesto, que somos ciudadanos, como es lógico, pudiera ejercer sus derechos para velar por esa excepcionalidad. Una cosa que llama mucho la atención es que a pesar de que la Ley General de Sanidad tiene una cosa que llama la alta inspección no ha funcionado nunca en el sistema sanitario y eso ha permitido que cada comunidad autónoma haya hecho haya hecho claramente lo que le haya dado la gana, como se ha visto con la COVID de una manera clarísima. O sea que yo creo que ese es un primer punto que habría que cambiar totalmente. El segundo punto es el tema Muface, ¿no? El modelo Muface no tiene ningún sentido que siga existiendo. No lo tenía ya cuando se hizo la Ley General de Sanidad y además es muy fácil de acabar con el tema sin crear problemas en el funcionamiento del sistema sanitario, como es mucha gente ya hemos planteado hace ya muchos años que todas las nuevas incorporaciones a la función pública se hagan al sistema general. Eso significaría que en unos años, quizás más de los que nos gustaría, pero en 10, 15 o 20 años desaparecería esa discriminación, esa inequidad que hay entre la población, ¿no? Es un sinsentido que los funcionarios del Estado justamente no sean atendidos por el sistema sanitario público. Es un sinsentido que rompe con las normas más básicas de la equidad. La tercera cuestión tiene que ver con la regulación de la atención a las personas, a las personas no regularizadas. Como saben, estas personas quedaron fuera en el Real Decreto 16/2012, en el 7/2018 se hizo un cambio que mejoró la situación, pero que siguió dejando muchos agujeros, lo de antes, ¿no?, a libre interpretación de las comunidades autónomas que han acabado produciendo que en muchos sitios las personas no regularizadas acaben siendo desatendidas por el sistema sanitario, ¿no? Esto también debe de aclararse muy claramente. Nosotros que estamos en una alianza, ¿no?, que se llama REDER, que se hizo justamente cuando se puso en marcha el Real Decreto 16/2012, hemos planteado y vamos, en uno de estos días lo vamos, una serie de cuestiones muy concretas que se deberían de modificar y que no son en principio necesariamente difíciles. Y luego la tercera cuestión tiene que ver con el tema del catálogo de prestaciones, ¿no? De la ley. Esta ley vuelve a señalar el catálogo de prestaciones y en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud introduce la salud mental. Bueno, que no está mal sobre todo porque se vuelve a recordar que la salud mental tiene que ver con la sanitaria, ¿no? Aunque está dentro supuestamente de la atención especializada. Pero sin embargo no incluye la atención sexual y reproductiva, que es un tema que en España es realmente desastroso, no solamente la interrupción voluntaria del embarazo, ¿verdad? Y tampoco introduce la eutanasia, ¿no?, que también es otro tema que si se deja al libre arbitrio en las comunidades autónomas puede acabar siendo, como ya lo está siendo en muchos casos, un verdadero desastre en el que los derechos de la ciudadanía, iba a decir una cosa muy fea, ¿no?, pero no se están atendiendo de la manera que se precisa, ¿no? Estamos en horario infantil. Bueno, pero estemos en el horario que estemos, a mí decir así, fuera del ámbito coloquial, no me parece bien decir palabras grosas, ¿no? Creo que es mejor, porque el castellano te permite decir las mismas cosas sin hacer insultos, ni decir ni llamar a nadie ninguna cosa desproporcionada, ¿no? Pero vamos, yo creo que es claramente indeseable. Yo creo que si se cambiaran estos 4 puntos, a lo mejor podría funcionar. Claro, a mí me parece que aquí hay una gran responsabilidad de la coalición de gobierno, ¿no?, y de la coalición que
que apoya, de los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, ¿no? Yo creo que esto debe de cambiarse de una manera muy sustancial. Y luego hay otro tema que no está directamente en esta ley, pero que sí que está relacionado con esto, que es que habría que garantizar una financiación suficiente al sistema sanitario público y garantizar una financiación suficiente de la atención primaria, así como mecanismos para que esta tuviese la dotación, los recursos y las expectativas que necesita la ciudadanía, ¿no? Y bueno, no me voy a enrollar, pero bueno, desde Salvemos la Atención Primaria, donde también está tanto ASDESA como la Federación, hemos hecho muchas propuestas muy detalladas sobre este asunto que a lo mejor merecían una charla específica, ¿no? Pues organizamos otra, no te preocupes, Marciano, te veo con ganas de hablar, así que organizamos otra cuando quieras. A ser posible en septiembre. En septiembre. Bueno, Eduardo, tú decías que ves puntos positivos. ¿No te da miedo esa excepcionalidad que se convierta en un coladero? Pues no. A ver, yo creo que hay que ser honestos. O sea, decía Antonio al principio que el derecho a la salud no está recogido en la Constitución al mismo nivel que los derechos fundamentales, sino, digamos, como de segundo nivel, ¿no? Primero, el derecho a la salud, no hay un derecho a la salud, hay un derecho a protección de la salud. Esto vayamos especificando porque, claro, derecho a la salud, nadie puede garantizar la salud a nadie, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es que, a ver, da igual la Ley General de Sanidad, la ley que se haga, cualquiera puede venir y cambiarla de arriba abajo. Y esta ley, que ahora está en trámites y está en debate, el borrador actual, pues, a ver, yo estoy temiendo que, y alguna vez gobernarán, no nos engañemos, la derecha o la ultraderecha en este país, y el día que eso ocurra, desgraciadamente, y digan, señores, ¿saben lo que vamos a hacer? Desgravar todos los seguros privados que se ha hecho la gente, que se desgraven. Y ese día se ha acabado el sistema sanitario público y sin cambiar una ley, simplemente con esa medida, se ha acabado el sistema sanitario público para volver a convertirse en un sistema de beneficencia. Y esto lo tenemos que tener claro. ¿Cómo creo yo que hay que blindar el sistema sanitario público, la sanidad pública? Pues la tenemos que blindar fundamentalmente porque la gente reclame una sanidad pública eficaz que le solucione sus problemas. Este, para mí, es el motor fundamental. O sea, si la gente defiende la sanidad pública porque está funcionando bien, porque tiene un problema de salud y en un plazo razonable le dan una consulta dependiendo de la dolencia con su médico de cabecera, con su enfermera. Hay una remodelación de la gestión de la sanidad pública, hay una mayor autonomía de gestión de los centros, hay una mayor implicación de los profesionales y de los ciudadanos. Si no conseguimos eso, estamos abocados al fracaso y da igual las leyes que hagamos y lo precisas que sean. Claro que me da miedo las excepcionalidades y lo ha dicho Antonio perfectamente, eso eran cuestiones excepcionales que aparecían en la Ley General de Sanidad y luego han hecho lo que han querido. Va a haber una presión constante de las empresas, sanitarias privadas, precisamente porque la sanidad es un bocado financiero importantísimo y ya lo han comentado ambos dos. Todas las empresas que al principio aparecieron como UTEs en las concesiones administrativas y que se han ido copándolas o haciéndose con ellas grandes fondos de capital. O sea, que es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, yo creo que la única manera de defenderla es cambiar la gestión pública de la arriba abajo. Tenemos una gestión pública, y no solo la sanitaria, perdonadme que os diga, en general. La noticia de hace 2 días de que solo el 43% de la gente que necesitaba la renta mínima de inserción la ha recibido, es un fracaso de la administración pública. Es un fracaso de la administración pública. Y entonces, eso quiere decir que habrá que cuestionar muchas de las cosas, de los procedimientos y de las maneras de gestión de la administración pública en general. Y desde luego, en particular, de la sanidad. Y desde luego yo creo que hay que evaluar cosas.
Antes hablaba Antonio de las EVAs. Las EVAs yo conozco poco, y me he leído algún artículo de evaluación, y la evaluación por parte, me han parecido, los estudios que he visto de evaluación me han parecido serios. Podrán tener pegas, me han parecido serios. No las ponen mal. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar ese triquiñuela de que una sociedad anónima? A lo mejor hay que hacer cooperativas profesionales no lo sé, quiero decir, hay que investigar, hay que evaluar y hay que ver qué buena gestión es la que se pone en marcha en la sanidad pública. Esta es mi opinión. Entonces, con respecto a la ley, bueno, ya lo he dicho, lo del modelo Muface, que permanezca lo del Muface me parece, de verdad, me parece vergüenza, me parece una vergüenza, porque que lo haga el PSOE todavía, pero que allí no se haya batido más el cobre Podemos, me parece bastante... Y luego, pues, algunas cuestiones, como, por ejemplo, los copagos, con el tema de los copagos y tal, pues creo que es mucho mejor tratable que lo que tenemos ahora, que jubilados con la pensión máxima estén pagando el 10% y asalariados con sueldos mínimos estén pagando el 40%, me parece una vergüenza. ¿Qué queréis que os diga? Hay muchas cosas que se pueden cambiar y que deberían cambiarse en esta ley. Y ya lo dejo aquí, si acaso... Muchas gracias, Eduardo. Antonio, ¿qué tienes que decir? Sí, vamos a ver, yo quería apuntar alguna cosa que no me dio tiempo antes. Quiero recordar que a la salida de la primera ola, en junio del 2020, se aprobó en el Parlamento el Acuerdo de Reconstrucción de la Sanidad. Y esto fue un acuerdo votado por Partido Popular, Partido Socialista y Unidas Podemos. Es un acuerdo de 33 páginas en el cual se habla de que hay que reestructurar el sistema sanitario mediante las modificaciones legislativas necesarias. Y curiosamente, en las 33 páginas, lo podéis buscar, no aparece la palabra privatización en ningún lugar. Entonces, esto da que pensar, o sea, se firma un acuerdo de reconstrucción de sanidad con los privatizadores, se quedan tan falsos. Bueno, esto es una cosa que ocurrió en aquel momento, que era justo 2 meses después de que el 28 de abril del 2020 saliera en el telediario, cuando nos tenían enterrados, saliera Sánchez diciendo que probablemente haya que reformar la Constitución para brindar la sanidad pública. Entonces, llegamos ahora al 2022 y nos encontramos con que han aprovechado toda la crisis del COVID para desmantelar más el sistema, para integrar más el sistema público, para que los seguros privados hayan escalado hasta los 13,5 millones de personas que tienen un seguro privado, porque claro, habláis de sistema de beneficencia. Yo creo que ya estamos en un sistema de beneficencia. Cuando hay ancianos que han tenido que esperar 3 y 4 años para un reemplazo de cadera, o cuando alguien con unos dolores terribles espera 2 años para hacer una resonancia magnética y todavía no es intervenido, eso nos presenta un sistema que ya no responde a las necesidades de la población. Y eso es lo que está ocurriendo con ciertas diferencias en todos los territorios del Estado. No es un tema de Madrid o de Galicia, es un tema de todo el Estado. Todos los partidos nos han fallado en la gestión del sistema sanitario, porque nosotros entendemos que no es un problema económico. Nosotros creemos que con el gasto medio, que puede ser 1.400 euros por habitante, se podría atender adecuadamente a la población, porque hay países que con menos dinero dan una atención sanitaria de bastante calidad. El problema es que las leyes para nosotros sí son importantes, porque creemos que hay que blindar el sistema sanitario del ánimo de lucro, expulsar a las empresas privadas de forma tajante, porque en estos años lo que se ha demostrado en estas décadas es que las empresas privadas, su objetivo es lo que ya sabemos, que es la generación de beneficios para sus accionistas, no es otro, no es la salud de la población, con lo cual es importante blindar la sanidad para excluir al ánimo de lucro directamente, luego ya veremos. Pero directamente no hay que dejarlas entrar dentro porque no van a actuar de cara a incrementar la salud de la población ni la esperanza de vida de la población. Sus intereses son otros. Y estamos en un contexto en el cual no es el mismo que el año 86, cuando se aprueba la Ley General de Sanidad. Estamos en un contexto en el cual el capitalismo en estos momentos ya no necesita cubrir sanitariamente a toda la población. Hay un porcentaje muy importante de la población que es excedente, que no va a trabajar nunca o que va a tener empleos, forma parte del precariado. Y en estos momentos el capitalismo no necesita necesariamente cubrir sanitariamente a esta población. Con lo cual, lo que está ocurriendo, unido a la crisis de combustibles y de materiales que la tenemos encima y que no va a ser una crisis como la del 2008, porque
tenemos que saber que en estos 50 años hemos consumido la mitad de los combustibles fósiles o del petróleo que teníamos debajo de la tierra y el crecimiento ilimitado colisiona. El capitalismo es crecimiento y esto no da más. Entonces, vamos abocados a un proceso de decrecimiento forzado que podrá ser consensuado o no consensuado, pero lo que sí está dando lugar es en toda Europa, en todos los países del norte que habían construido sistemas nacionales de salud, se está produciendo un deterioro y un abandono por parte de los estados de los servicios públicos. Esto está ocurriendo en todos los sitios. Entonces, en unos sitios va más avanzado y en otros menos, pero vamos hacia ese modelo. Entonces, yo quiero hacer un llamamiento al que hay que pensar en una nueva gestión del sistema sanitario, pero no por parte de gestores. Y voy a poner un ejemplo. Cuando en el 2012, creo que fue el tercer memorándum o el segundo, no recuerdo, en Grecia, hay un momento en el cual se reduce un 40% el gasto sanitario en Grecia. Y hay una explosión de los trabajadores del sector salud de Grecia que toman parte de los centros, se habían cerrado cerca de 200 centros de salud, y los vuelven a reabrir, y hay un momento en el cual llega a haber 120 consultorios sociales autogestionados, que eran centros de salud que funcionaban por las tardes al margen del Estado, organizados por las asambleas de barrio y por los trabajadores que daban su tiempo voluntariamente, un par de días a la semana, lo que fuera, para ver pacientes. Esto coincide con la aprobación de una ley por el Partido Socialista en Grecia, la ley Lover II, que establecía que todas las personas que llevasen más de un año en el paro no tendrían derecho a la asistencia sanitaria integral, solo podían acudir al hospital en caso de urgencia con un copago de 5 euros en aquel momento. Bueno, pues lo que ocurre en un periodo de crisis como esa, que el sistema sanitario cae y explota y colapsa, es que la propia población toma los centros en colaboración con trabajadores, los vuelve a abrir y se gestionan desde la base y atienden durante esos años a cerca de 3 millones de personas griegas y extranjeras que no tenían derecho a la asistencia sanitaria. Y esto ocurre aquí en Europa y ha sido muy poco conocido. Y también tuvimos ejemplos como el hospital de Kilkis, que en Macedonia se sublevó, expulsó al gerente y durante 6 semanas fue gestionado por los propios trabajadores, que lo primero que hicieron fueron 2 medidas. Dejar de cobrar el copago de 5 euros para atender a todos los pacientes que acudieran y poner a trabajar y a funcionar los hospitales por la tarde, que estaban infrautilizados, como pasa en muchos casos en el Estado español. Entonces, con estas 2 medidas, durante 6 meses demostraron que una asamblea de trabajadores, junto con los vecinos, podía gestionar un hospital en una localidad del norte de Macedonia. Hicieron un llamamiento al resto de hospitales griegos y automáticamente el gobierno griego lo que hizo fue cortar las cabezas de estas personas y dispersarlas forzosamente por toda Grecia. Esto lo digo porque creo que hay formas nuevas de gestionar. O sea, el sistema sanitario es un sistema antidemocrático, el español. Tenemos que ir hacia una democratización y tenemos que tener claro que los servicios públicos hay que gestionarlos desde la base, lo más posible desde la base, porque no podemos fiarnos ni de ningún gestor, ni de ningún partido, ni de ninguna, no hay ninguna solución a ese nivel, ya está todo absolutamente experimentado. Y luego, aparte del tema de la atención sanitaria, sí quería acabar con una última pincelada. Hoy día tenemos evidencia científica que demuestra que una parte muy importante de las patologías que tenemos están producidas por lo que se llaman los productores de enfermedad. Hay varios informes de Carlos III que demuestran cómo hay un incremento de mortalidad y de morbilidad por determinados tipos de cánceres en localidades en las cuales hay industrias tóxicas cercanas, sean industrias metalúrgicas, incineradoras, etcétera. Esto se conoce desde hace 10 o 12 años en el Estado español porque hay sitios que tienen un 67% más de cáncer de páncreas que otros, un 69% más de mieloma que otros y que se sabe el factor que lo está produciendo, que son determinadas industrias que están envenenando a la población. Esto tendría que ser una tarea de salud pública porque es más barato cerrar esas industrias o trasladarlas o pensar a ver si están produciendo algo socialmente útil, porque a lo mejor había que cerrarlas definitivamente, o si es más interesante tratar enfermedades oncológicas con tratamientos que pueden suponer 40.000 y 50.000 euros al año. Lógicamente, cuando tú tratas muchos cánceres, el Producto Interior Bruto está creciendo. Cuando cierras unas industrias que están provocando esos cánceres, el Producto Interior Bruto no está creciendo. Entonces, con esto quiero decir que hay una colisión con los intereses capitalistas en el campo sanitario. O sea, más gasto se genera. Y tenemos que pensar en otra sanidad porque el sistema sanitario, tal como lo habíamos conocido, porque el estado del bienestar ha sido un oasis, va a desaparecer y yo creo que la única forma que tenemos, nos tenemos que poner de acuerdo todos, yo creo que hay que pintar la sanidad. Nosotros tenemos una iniciativa popular en marcha, que la podéis ver en la página www.recuperasanidad.org,
recuperaTuSanidad.org, porque creemos que es importante blindar la sanidad y creemos que hay un posible escenario en el cual quizás tengamos que tomar la sanidad en nuestras manos la propia gente desde la base. No va a haber otra alternativa porque los tiempos que vienen van a ser muy diferentes de los anteriores. Eduardo, ¿querías decir algo? Muchas gracias, Antonio. Sí, quería, bueno, a ver, lo que ha dicho Antonio me parece bien. Otra cosa es que, porque, a ver, los gerentes, las gerencias en la sanidad pública, bueno, ya sabemos lo que son. Las gerencias en la sanidad pública, en los directivos y tal, son el botín electoral del partido que gana las elecciones. Esto ha sido así y nosotros hemos tratado de que al menos cuando cambiara el gobierno del PP hacia un gobierno progresista fuera diferente, pero nos hemos dado con el mismo, nos hemos topado con el mismo muro. Lo que hay que exigir por parte de los gestores es que sean gestores que sepan de qué va, que no sea bueno, pues la gente que de mi partido porque me cae mejor o peor o porque va a levantar o no la voz desde luego en un momento determinado, ¿no? Esto lo tengo clarísimo y yo creo que la autogestión, como tú decías, la participación mucho más en la gestión de los centros por parte de los profesionales y de los ciudadanos a través de consejos de salud o de las asambleas ciudadanas, como se articule. A mí ya esto me parece poco, me parece secundario, pero las dos cuestiones me parecen fundamentales. Y desde luego estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el sistema tal como lo conocemos, este sistema incrementalista basado en la tecnología cada vez digamos, con medios más caros, con medicamentos más caros, esto es insostenible. Es que no podemos hacer frente a eso. Es imposible. Y desde luego salud en todas las políticas, quiero decir, salud medioambiental, salud, desde luego. Esta es la línea fundamental, pero la gestión, el cambio de gestión en el sistema sanitario me parece imprescindible, de verdad. Si no lo hacemos así, esto será la ruina de todos. A lo mejor algunos no lo vemos ya, pero va a ser así. Bueno, pues nos quedamos con esta idea de otras sanidades posibles, la autogestión en el centro, desvincularnos de los vaivenes legislativos y que empecemos a tomar el poder las personas que somos las que necesitamos estos servicios. Muchísimas gracias por haber intervenido, por haber estado esta tarde. Disculpad porque ha durado más de lo previsto, pero la verdad ha estado muy interesante y os quiero agradecer que hayáis pasado esta tarde de calor aquí conmigo. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Hasta luego. Y nada, esto ha sido todo y ha sido un programa más largo de lo que tenía previsto, pero ha sido muy, muy, muy interesante. Era una mesa muy necesaria porque este tema de aquí a septiembre se volverá a hablar y será reiterativo y aquí estaremos para seguir contando con los movimientos sociales y para eso, para caminar hacia la autogestión también en este tipo de servicios. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y nada, nos vemos el próximo día que será más o menos dentro de un mes o ya os iremos informando. Muchas gracias. Chao.